¿vale? Y vamos a repasar lo que es la técnica de clonación, ¿vale? De conseguir clonar un trocito de un ADN, imaginaros como siempre un gen de interés, por ejemplo el gen de la insulina, cómo lo podemos insertar en un vector, ¿no? Que en este caso, porque bueno, va a ser el ejemplo que más vayamos a trabajar va a ser el plásmido de una bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viéndolo digamos, en imagen. Entonces, nosotros vamos a tener primero, en un tubo de ensayo, vamos a tener plásmidos que sean aislados de células bacterianas, ¿vale? Vamos a tener allí, podríamos haber hecho un homogeneizado de las bacterias, que supiésemos que tuviesen plásmidos, y a partir de ahí, pues, extraer lo que es el material genético solamente del plásmido. Entonces, dentro de ese tubo de ensayo vamos a tener todos esos plásmidos preparados para utilizarlos, ¿vale? Entonces, tenemos esos extractos en los cuales, pues bueno, tenemos distintos genes, están marcados de color. Imaginaros como lo tenemos ahí en el libro, ¿no? Que tiene un gen AMP, que es de resistencia a la ampicilina, y un gen LACZ, que sirve para la galactosidasa, para romper la lactosa y que sirva de alimento para la bacteria, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que le vamos a enganchar, aquí se lo han enganchado ya, un ADN exógeno, ¿no? Un ADN de otro ser vivo y tenemos ahí el gen de la resistencia a la ampicilina. ¿No veis la pantalla? A ver, Sí, vale. A lo mejor es que a veces va un poquito lento. Avisadme cualquier cosa que siempre que no veáis o lo que sea, hace eso. Vale, entonces nosotros dentro de ese material genético del plásmido vamos a tener una secuencia que va a ser leída por una enzima de restricción, que recordamos que hacen extremos cohesivos, extremos pegajosos, para poder hacer ADN recombinante. Entonces, como que abrimos de esa manera lo que es la cadena, claro, como se lo vamos a aplicar al tubo de ensayo, pues todos los plásmidos van a estar preparados para que le añadamos el gen. Antes lo he dicho mal, eran dos genes del plásmido, como lo he dicho al principio, y es ahora cuando le metemos el fragmento de ADN que queremos clonar. Por ejemplo, en ese fragmento de ADN podría ir o no ir el gen que nos interesase. ¿Vale? Lo primero que hemos hecho es meterle el ADN, pero luego tendremos que comprobar si realmente ese gen tiene o sea, ese trozo de ADN tiene el gen que nos interesa, ¿vale? Entonces ya tendríamos un plásmido con sus dos sitios de interés, con dos genes de interés y un ADN que va a ser un ADN ya que es recombinante y que queremos clonar, ¿vale? Este fragmento de ADN pues podría ser, por ejemplo, humano. Entonces tenemos todos esos plásmidos y claro, lo que nos dicen, ¿verdad? Es que tienen distintos insertos, nos lo ponen con distintos colores porque realmente no podemos controlar con total exactitud si el ADN que le hemos metido tiene el gen, ¿no? Entonces, le metemos a bacterias E. coli, Escherichia coli, le metemos el plásmido y habrá algunas, ¿vale? Que tengan un plásmido, habrá otras que no lo hayan incorporado, ¿vale? Tenemos ahí un tubo de ensayo que contiene las dos cositas. Entonces, eso lo vamos a echar en una placa de Petri que tiene un nutriente de agar y que contiene ampicilina, que contiene el antibiótico. Por lo tanto, cuando añadamos eso, las bacterias que no tienen el plásmido no van a tener la resistencia a la ampicilina y por lo tanto no van a crecer, ¿vale? Como lo dice ahí, algunas tienen plásmido y otras no tienen plásmido. No están transformadas, como se dice ahí. Entonces esas directamente no van a crecer por culpa del antibiótico. Entonces eso nos viene muy bien porque ya solamente vamos a tener bacterias que tengan el plásmido. Ahora habría que ver si realmente las bacterias que tienen el plásmido han incorporado, ese plásmido tiene ADN recombinante o no, ¿vale? Lo que nos muestra aquí es que ese plásmido va a recombinarse, esa es la utilidad que tiene, ¿verdad? Que nosotros
cada vez que ese plásmido se recombine, lo que está recombinando también es el ADN recombinante que tiene. Entonces, cuando la célula se... Dime. Porque nosotros necesitamos saber, lo primero, si tú piensas que nosotros lo hemos mezclado en un tubo de ensayo y no tenemos manera de saber si realmente esas bacterias han incorporado dentro del plásmido. Entonces, ¿vale? El fragmentito. Entonces, claro, las bacterias que no tengan plásmido no van a crecer en esa placa de Petri. Si no le pusiésemos el antibiótico, crecerían todas y no tendríamos manera de saber cuáles tienen el plásmido y cuáles no. ¿Vale? Entonces, con la fisión binaria de la bacteria se va a dividir también el plásmido y por lo tanto ya vamos a tener dos bacterias que tienen cada uno una copia del ADN humano. ¿Vale? Entonces, esa sería la idea general. Aquí no nos muestran, creo que no nos muestran. Sí, aquí lo que nos dicen es simplemente que cuando, fijaos, tenemos aquí como grupitos, aquí 3 células, aquí 7 células, aquí 6 células, cada una forma una colonia. Es decir, estas 3 células son exactamente iguales genéticamente. Estas 7 iguales entre sí, estas 6 iguales entre sí. ¿Vale? Entonces, se van formando poquito a poco el circulito que veíamos, ¿no? Las colonias. Entonces, claro, no sé si nos lo iban a poner aquí. No, no lo pone aquí. Entonces, claro, cuando nos crezcan todas las colonias, nosotros podremos tener grupos azules y blancos, ¿verdad? Colonias azules y blancas. Es que no me carga Savia para ponerlo aquí. Pero vamos, como lo tenéis ahí en la página 165. Entonces, vamos a saber que las que tengan color azul, esas tienen el plásmido, pero no han incorporado en realidad el ADN exógeno. ¿Por qué lo sabemos? Porque son capaces de utilizar el LAC-Z, que si han incorporado lo que es el ADN exógeno, ya no lo van a producir. Recordad que en cuanto nosotros interrumpimos el gen LAC-Z, entonces ya no puede hacer actividad galactosidasa y por lo tanto su color va a ser blanco. Si no incorpora el ADN y sí que tiene actividad galactosidasa, tendrá un color azul. Bueno, voy dejando cargar aquí a ver si tuviese suerte y se cargase. Vale, esta sería la primera técnica que querría repasar con vosotros. La segunda técnica que querría repasar con vosotros es, vamos a ver en qué página lo teníamos en la página 268 del libro, que es lo que es la secuenciación con el método Didesoxy, con el método Sanger. Es un vídeo también muy cortito. Entonces, lo que viene a decir este vídeo es que este método es como hacer un puzzle. Entonces, claro, me interesaba que lo viésemos porque realmente en el libro no veo que se vea gráficamente, ¿vale? Vosotros imaginad que tenemos aquí una secuencia de ADN que necesitamos secuenciar. Vamos a tener una secuencia que nosotros no conocemos y por lo tanto vamos a tener que hacer el método Didesoxy. Entonces, nosotros haríamos, recordad, metíamos la enzima de la replicación, metíamos nucleótidos didesoxi, metíamos todos esos ingredientes y la maquinaria de la replicación iba a actuar. ¿Qué pasa? Que cada vez que introduzcamos que la enzima coja un nucleótido didesoxi, se va a parar la replicación. Por lo tanto, claro, cuando nosotros incubamos de esa manera, vamos a tener fragmentos, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que encontramos que en esos sitios, porque se nos ha marcado, vamos a tener guanina. Esta guanina, recordad que es didesoxi, por eso se ha cortado cuando se ha añadido. Entonces, eso nos sirve porque todos los demás nucleótidos no podemos identificarlos, pero los didesoxi sí porque están marcados con fluorescencia. Entonces, por el color, recordad que lo pasábamos por el aparatejo y tal, íbamos a saber que en esas posiciones hay una guanina. Vale, pues vamos, digamos, a ver qué pasaría si le hubiésemos añadido, por ejemplo, como se lo hemos añadido, la didesoxi, pero con la base de la adenina. Entonces vemos que en otras partes
¿vale? Porque en estos sitios se habría cortado. Pues si juntásemos, si como que solapásemos los resultados que nos ha dado para la guanina, para la adenina, para la citosina y para la timina, si juntamos todos esos resultados, al final lo que tenemos es la cadena de ADN, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de este método de secuenciación? Que solamente podemos hacer grupos de 10, de 20 nucleótidos, son trozos cortitos de ADN. Entonces, para secuenciar todo un genoma, por ejemplo, un genoma humano, pues se queda corta. Es una técnica que se quedaría cortilla. Muy bien, esta es la segunda. Y la tercera que quería ver con vosotros es la que tenéis en la página 269, vamos al lado, que es la de los microarrays, la de los chips de ADN. Venga, entonces esta la tenemos como separadilla. Esta página está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, que es de pago, entonces algunos vídeos no están disponibles. Este, por ejemplo, sí estaba disponible, pero hay otros que están también muy chulos que no están disponibles, ¿vale? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es, ellos van a trabajar con tejido de la próstata. Imaginaros, esto puede ser interesante, por ejemplo, si buscamos si hay un crecimiento anormal en la próstata, si puede eso indicar que hay algún tipo de mutación que conlleve el cáncer, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero podría ser, como decíamos, pues imaginaros, tejido del páncreas, si lo que queremos es aislar el gen o la secuencia que genera la insulina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir ese tejido, que lo tenemos ahí, eso podría provenir de una biopsia, pero bueno, imaginaos simplemente que tenemos un trozo, eso es un microtomo, pero más grandecillo que el que tenemos en clase, acordaros de los microtomos chiquitillos que tenemos ahí en clase, pues este es un microtomo grande, pero lo que consigue es lo mismo, ¿vale? Hacer una lonchita muy, muy finita del tejido que lo llevamos a un porta. ¿Vale? Vamos a aplicar le han aplicado allí un tinte, un colorante, de manera que, fijaos, que están estimando si hay células tumorales. ¿Vale? Entonces, dice ahí que hay un 80% de células tumorales. ¿Vale? Aquí están centrifugando y lo que van a hacer, ¿vale? Tenemos ahí, este es el 80% de células tumorales, por lo tanto, lo que van a querer hacer es analizar el ADN de una de esas células tumorales. Le aplicarán el tratamiento necesario. Estas cosillas no las saltamos, que no nos importan para lo que nosotros exactamente queremos. Y entonces pasaríamos, una vez que ya tendríamos, imaginaros, las células purificadas, vamos a sacarle el ARN, que es necesario recordar para el ARN mensajero para hacer la técnica. Entonces van a sacar extractos. Esto es un método muy parecido, ¿vale? Lo que van a hacer es lo mismo, es conseguir sacar el ARN por métodos relacionados con el electromagnetismo, ¿no? Es decir, relacionados con la carga. Igual o muy parecido al fin y al cabo que como lo hacíamos en el laboratorio, que lo hacíais vosotros con Flora, ¿vale? Aquí lo que le han hecho antes es amplificar la cantidad de ARN, pero bueno, nada de eso nos importa realmente, simplemente al final vamos a tener purificado el ARN. Muy bien, ahora tocará preparar lo que es la micromatriz, como lo llaman aquí en el libro, ¿vale? Esa pequeña, como ese cuadradito, donde vamos a ir depositando distintos fragmentos de ADN que se va a poder luego clonar
en el chip de ADN, ¿vale? Recordad que nosotros hemos aislado el ARN, sintetizamos a partir de ahí el ADN copia y luego lo vamos a hibridar con distintas muestras de ADN, ¿vale? Pues nosotros están preparando ahí la plaquita. Vamos a ver si nos sale la imagen final. Este es que es de un nivel universitario, entonces te sacan todas las... Muy bien, y vamos a irnos directamente ya, si queréis, a la hibridación. Ahí están preparándolo. Vamos a ver si sale la siguiente, que es que no me acuerdo si aquí salió. Vale, ahí tenemos los chips, pero distintos, ¿verdad? Pues los tenemos como en un solo cuadradito. No sé si se ha visto por ahí. Ahí lo veíamos cargándolo. Aquí. Es que no funciona muy bien el vídeo. Bueno, entonces, cuando hayan hibridado, nosotros tendremos que identificar qué moléculas han hibridado. Ahí tenemos el chip. ¿Vale? Teníamos el chip, es que dura un segundo cada vez que sacan el chip. Entonces, vamos a sacar a partir de esa hibridación, vamos a tener marcados, como tenéis ahí en el libro, con fluorescencia en los sitios donde se haya hibridado. De manera que donde se haya hibridado, significa que esa secuencia que tenemos ahí, vale, tenemos ahí, ¿veis el resultado? Ahí tenemos el chip de ADN. Bueno, entonces lo que hace es, de esa manera, los que estén marcados, sabemos que esa secuencia se corresponde. Como nosotros estábamos buscando, imaginaros, en este caso están buscando lo de la próstata, pero si nosotros buscamos, por ejemplo, un gen de interés para la medicina, pues sabemos que en esos pocillos donde se ha producido hibridación en el chip, en esas secuencias se corresponden con la secuencia del gen que nos interesa, puesto que lo hemos sacado del tejido donde se produce la sustancia que nos interesa, ¿vale? Es muy importante eso. Nosotros partimos de un tejido. Bueno, ya la lectura es bastante complicada, nada de eso nos interesa. Es más, el ver el proceso, digamos, desde el ARN, lo pasamos a ADN clonado, a ADN copia. Ese ADN copia se hibrida con muestras de ADN del genoma de la especie que nos interesa y las que hibriden van a brillar con fluorescencia y ahí vamos a saber que tenemos el gen que nos interesa. ¿Vale? ¿Qué tal esta técnica? Es que esta técnica la veo siempre un poco difícil de entender. Ahí, ¿no? Sí, esta es más dificililla. Vosotros tenéis que tener en cuenta que claro, eso ya lo comenté la otra vez, ¿no? Que nosotros a partir de una proteína no podemos en principio saber la secuencia que la produce, porque el código genético es degenerado. Entonces, de esta manera, que es un poco, lógicamente, un poco complicada, pues vamos a saber secuencias de genes a partir de las proteínas. Es muy interesante en ese aspecto, sobre todo, pues, bueno, para purificar sustancias, para purificar genes que nos interesen, de sustancias que nos interesen, o por ejemplo, para detectar comportamientos cancerígenos, porque ya sabéis que todos los cánceres, todos los tumores tienen que ver con mutaciones. Entonces, esas mutaciones las vamos a conocer. Muchas de esas mutaciones pensad que se conocen. Imaginaros, para un tumor muy, muy común, como es, por ejemplo, este de próstata, pues vamos a tener mucha posibilidad de tener muchas muestras de células cancerígenas previas. Imaginaos que nosotros tuviésemos una colección, yo qué sé, de 100 secuencias que sabemos, que sacamos anteriormente de células cancerígenas. Pues es un poco decir, vale, si yo tengo esta secuencia, si en este señor las secuencias de sus células coinciden, pues este señor tiene una probabilidad de este tanto por ciento de que ese tumor ya sea maligno o simplemente sea todavía benigno. Una manera de saber si esa persona tiene un tumor ya de una importancia como para llamarlo maligno o si sigue siendo todavía un tumor benigno.
y también, lógicamente, para detectarlo. No todas estas técnicas se utilizan con muchísima frecuencia, ¿vale? Luego hay otras técnicas que ni siquiera llegamos nosotros a ver, pero lo importante es que os quedéis con el esquema. No os quebréis mucho la cabeza, ¿vale? Vosotros, un esquema mental que entendáis realmente cada paso. En el libro hay 4 pasos, pues esos 4 pasos que lo entendamos.